Miércoles 11 de mayo del 2022, bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también por nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Antes y como todos los días saludamos con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Verónica, como siempre un gusto compartir contigo esta hora de noticias para, pues junto a nuestros televidentes, darles el detalle de lo que ha sido lo más destacado tanto a nivel nacional como internacional y por supuesto los deportes. Precisamente, damos paso enseguida a los titulares. Un nuevo intento de violencia se registró en la cárcel de Santo Domingo, pero la policía logró controlar el mismo. Las autoridades han trasladado a nuevos reos a centros diferentes. Incidentes entre correístas y varios legisladores en la Asamblea Nacional cuando la fiscal Diana Salazar compareció ante el pedido de varios asambleístas. Tercer día de agenda oficial del presidente Guillermo Lasso en Israel. Esta vez se ha reunido con su homólogo Isaac Herzog, quien ha comprometido toda su ayuda en materia de seguridad y cooperación tecnológica. En deportes, Richard Carapaz se mantiene en el puesto 11 de la clasificación general del Giro de Italia en la primera etapa de montaña. Y en lo internacional, conmoción en Paraguay por el asesinato del fiscal antidrogas cuando pasaba su luna de miel en una playa colombiana. Los presidentes Iván Duque y su homólogo paraguayo se han comprometido a dar con los asesinos del funcionario. Vamos con el detalle de las noticias, amigos televidentes. Policías y militares evitaron un nuevo amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo. La mañana de este miércoles, inmediatamente se activó el protocolo para controlar la situación. Como resultado, les contamos que son 76 reos que fueron trasladados a otro centro penitenciario. El hecho no dejó afectaciones. Ahí, quieto ahí. ¡Abre el hueco, échala! Una nueva alerta de motín al interior de la cárcel de Santo Domingo generó alarma en las autoridades que custodian el recinto carcelario. En videos en redes sociales se observa cómo privados de libertad subieron al techo de la fachada de la infraestructura. En otro video se puede observar y escuchar lo que serían detonaciones, lo que causó preocupación entre los presentes. Horas más tarde, a través de un comunicado, el Sistema Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad informó que tras esta alerta, se movilizaron a elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para controlar la situación y evitar incidentes. Una de las primeras acciones fue trasladar a 76 privados de libertad hacia otro centro carcelario, aunque no se precisó el nombre. Todo esto en medio de decenas de personas que buscan información sobre sus familiares privados de libertad. Al momento, 200 reos han sido recapturados mientras que 20 siguen prófugos. Por ello, la Policía Nacional implementó un sistema de recompensas que van de $500 a $3,000. Esta información los ciudadanos lo pueden dar con total y absoluta reserva a través de la línea 1-800 delito, en donde se evaluará el grado de peligrosidad del ciudadano y de acuerdo a ello se cancelará la recompensa. 42 de los 44 fallecidos por los enfrentamientos de este lunes ya han sido identificados y entregados a sus familiares. Edison Saavedra, Noticias 7. Sobre el mismo tema, la crisis carcelaria sigue dejando víctimas mortales a pesar del esfuerzo de las autoridades por evitar la violencia en los centros de privación. En el siguiente reportaje les contaremos una serie de sus causas. Más de 300 privados de libertad perdieron la vida en las cárceles del Ecuador en el 2021 durante enfrentamientos entre reclusos. En abril del 2022, otro incidente en la cárcel de Turi, en Cuenca, dejó 20 víctimas mortales. Luego, alias Anchundia, líder del grupo R7, fue trasladado a La Roca, pero una medida cautelar permitió que lo cambien a la cárcel de Santo Domingo, donde se registró la última masacre, que dejó al menos 44 fallecidos. Estos asesinatos fueron atribuidos al grupo Los Lobos. Las medidas adoptadas por ciertos jueces terminan siendo dramáticas y terminan generando todos estos incidentes.
A pesar del trabajo que las autoridades están realizando, las matanzas en las prisiones no se detienen. Yo voy a traer un israelí para que me mejore el sistema carcelario del Ecuador. Voy a traer una señora de Colombia, con todo el respeto de los comisionados. La realidad de Ecuador es de acá. ¿Y quiénes son los apropiados? Actores profesionales, la academia, nosotros. Es como que usted en su casa le pida a su vecino que le venga a solucionar el problema que usted tiene con sus hijos. Marta Macías, exdirectora de la cárcel de Guayaquil, cree que faltan algunos sistemas de control para mitigar el problema carcelario generado por el hacinamiento, la pugna de poderes y conflictos entre organizaciones criminales. También los carros que ingresan por ahí, llámese ambulancia, llámese policía, carros de la policía, de transportes de alimentos, esos carros también tienen que estar monitoreados, tienen que tener cámaras dentro de sus cabinas, copien bien, por favor, cámaras y colegadas con el ECU 911. Semanas atrás, la Comisión de Pacificación en las Cárceles conversó con al menos 21 líderes privados de libertad. Se avisoraba un acuerdo de paz, pero con la última matanza en Santo Domingo, al parecer, esto es solo una utopía. El número de muertes violentas habría disminuido en la última semana de acuerdo a los números que maneja la policía y el Ministerio del Interior. El estado de excepción, amigos televidentes, tiene 13 días de su implementación con el toque de queda focalizado en varias parroquias. En 13 días de vigencia del estado de excepción habría una disminución de las muertes violentas. Son 13 días desde que entró a regir el estado de excepción en 3 provincias y toque de queda en 6 parroquias urbanas de Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Manta. Según lo afirmó el ministro del Interior en su cuenta de Twitter que posteó. Ayer se rompió un constante que soporta Guayaquil y Esmeraldas durante el 2022. No hubo muertes violentas, no es un triunfalismo, pero es una noticia que orienta lo desarrollado por la policía y las Fuerzas Armadas, instituciones fuertes que enfrentan con firmeza al crimen organizado. Según las cifras de este cuadro, la autoridad entre el 4 y 29 de abril, las muertes promedio eran de 8 al día. Y en estos 13 días de medidas excepcionales, en el Distrito Metropolitano de Quito, el Gran Guayaquil, Esmeraldas y Manabí, se han registrado apenas 6 asesinatos por día. Los ciudadanos tienen su propia percepción de la inseguridad, pero el gobierno dice que se trabaja para controlarla. Byron Galarza, Noticias 7. Y la Fiscalía informó que un sospechoso de la muerte de Miguel Ángel Nazareno fue detenido este miércoles. La institución ha dicho que en las próximas horas se revelará la situación jurídica del detenido. Sin embargo, no se explicó de quién se trata, cómo fue aprehendido o cuál sería su vinculación con alias Don Nasa, ex propietario de la captadora ilegal de dinero Big Money. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. La posibilidad de que una ordenanza municipal pueda restringir la movilidad de 2 personas en moto no es nueva. En Guayaquil se lo impuso en horario específico cuando la inseguridad se relacionaba precisamente a esta forma de sicariatos en motocicleta. Para la Asociación de Motociclistas de Pichincha, esto no detiene, sin embargo, la inseguridad, pero sí atenta contra la libre movilidad y el derecho al trabajo de miles de conductores. Existe entonces una controversia en este tema. La restricción de 2 personas en moto no es nuevo. En Guayaquil ya se impuso hace 4 años. Aunque la norma está vigente de octubre del 2017, se aplica en horario restringido de 19 horas a 6 de la mañana. Tras el aumento de muertes violentas al estilo sicariato, se han colocado, por ejemplo, otros horarios que podría ser a 24 horas según disposición cantonal del municipio. La ordenanza establece 7 días, además del pago de una multa de $425. Los transeúntes y conductores le tienen miedo a los motoristas. Aquí hay que estar, como se dice comúnmente, 11, mirando para todos lados porque uno ve una moto y ya se asusta, alguien que se le cruza también se asusta, entonces sí hay que estar con mucho cuidado. Justamente ayer en el semáforo de la Tarazana se me intersectó un tipo ahí y yo lo que hice fue esquivarlo, tratar de irme para el otro lado y al otro lado se me atravesó otra persona, entonces llamé rápido, ¡ey, ey, ey!, gritando, entonces ahí ya pude salir. Sin embargo, el nuevo comandante de la policía, Fausto Salinas, ya advirtió que la sola posibilidad de disponer una prohibición a nivel nacional, 2 hombres en moto. Esto ha generado el rechazo de la Asociación de Motociclistas de Pichincha, que tienen sus propios reparos. Vemos que la autoridad quiere lanzar nuevamente esta opción de que no circulen 2 varones en una moto en ciertos lugares específicos, en ciertos horarios ya determinados. ¿Por qué? Porque según la propia autoridad y según el propio alcalde,
de Quito, señor Guarderas, indica que estos focos de inseguridad, o lo que él denomina, no sé por qué lo hace así, zonas calientes, pues son puntos de inseguridad. Insisten que la medida, por ejemplo, en Guayaquil, no ha disminuido las muertes violentas o verificar cifras o estadísticas, y por ello cree que no es lo mejor. No porque anden 2 personas en una moto podemos decir que ahí van 2 delincuentes. El parque automotor ha crecido enormemente al ser la motocicleta un medio de transporte más amigable con el medio ambiente, como lo es la bicicleta, que consume menos combustible en una época donde la gasolina está por los cielos. Aunque reconoce, por ejemplo, que algunos delincuentes disfrazados de repartidores sí asaltan a domicilio y esto afecta. Byron Galarza, Noticias 7. La fiscal general Diana Salazar compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Les tendremos los detalles cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Recuerden, Pública FM. Y la fiscal general Diana Salazar ha comparecido hoy ante la Comisión de Participación Ciudadana en la Asamblea, en donde defendió su gestión y la investigación previa o la indagación previa que se lleva a cabo en contra de 93 legisladores tras una denuncia presentada por Guadalupe Llori. Hubo algunos incidentes en la cita. La fiscal general Diana Salazar fue contundente e hizo un llamado de atención a la Asamblea. No es correcto que se involucre el sistema de justicia en una pugna política. Es que según detalló, la presidenta Llori, quien denunció a los legisladores que dieron paso a la conformación de una comisión pluripartidista para investigarla, no ha ido ni siquiera a reconocer su firma rúbrica, ni a dar su testimonio libre y voluntario. Esto sí le da a pensar a la Fiscalía que única y exclusivamente se pretende utilizar a la justicia penal como un instrumento de presión política. Porque no tiene sentido que en un momento se denuncien a 93 personas, después se denuncien a 81 asambleístas. ¿Y qué vamos a esperar mañana? Quizá que digan que fueron 70. Se defendió y aclaró que la investigación previa iniciada responde al procedimiento que manda la ley para la Fiscalía. Que no se pretenda utilizar al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse aquí o en otras vías. Durante la comparecencia en esta comisión de mayoría correísta se increpó a la fiscal sobre otros temas, como el caso INA Papers. ¿Qué te pasa a ti? La sesión se fue de las manos tras un cruce de palabras entre los asambleístas Ferdinand Álvarez, Blanca Sacancela y Juan Fernando Flores. Y le pido por favor a usted que mientras yo estoy hablando, usted guarda silencio. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Lo que obligó a la terminación abrupta de la comparecencia y el compromiso de la fiscal de responder a los legisladores de forma escrita. Carolina Basante, Noticias 7. El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibió este 11 de mayo de este año en la residencia presidencial en Jerusalén a su par de Ecuador, Guillermo Lasso, en lo que se considera un encuentro histórico. En la cita se dio comienzo precisamente a las conversaciones de cara a una eventual negociación de un tratado de libre comercio entre ambos países. Como parte de su agenda oficial en Israel, el primer mandatario Guillermo Lasso, en conjunto con su homólogo en Israel, suscribió un memorando en materia comercial. Con ello se abrirá una oficina de innovación ecuatoriana en Jerusalén. Este es un acuerdo que básicamente inicia el proceso para llegar hacia un acuerdo comercial. Vamos a trabajar en materias relacionadas con acceso a mercados, temas fitosanitarios e iniciar un proceso de un acuerdo, un TLC, entre Ecuador e Israel. El presidente Lasso viajó el pasado sábado a ese país con varios objetivos. Uno de ellos es fortalecer las relaciones de cooperación en el campo político, económico, cultural y turístico. Además, se espera contar con el apoyo de ese país a la candidatura ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ecuador está en una etapa donde quiere fortalecer sus relaciones con sus socios estratégicos
como Israel. Nuestra política exterior está guiada por más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Nosotros buscamos fortalecer las relaciones internacionales en campos como el político, el económico, el cultural y el turístico también. Es una visita histórica y una primera visita en Israel de un presidente ecuatoriano. Lo aprecio, realmente aprecio por hacerlo precisamente ahora. Y es una etapa adicional en el fortalecimiento de las relaciones de nuestros países. Al finalizar el encuentro, Guillermo Lasso subrayó que la agenda oficial de Ecuador en Israel incluye la presencia de una delegación de 50 jóvenes emprendedores, quienes conocerán el desarrollo del ecosistema de innovación que se implementa en ese país. Andrea Orbe, Noticias 7. Es una visita histórica. Y buenas noticias, el Servicio de Rentas Internas SRI registró un incremento del 37% en la recaudación tributaria durante los 4 primeros meses de este año. Las cifras obedecen a la reactivación económica y un mayor control de los contribuyentes. La recaudación tributaria del Servicio de Rentas Internas tuvo un incremento del 37% durante los primeros 4 meses del 2022, lo que equivale a 6.653 millones de dólares, es decir, 1.780 millones más que el mismo periodo del 2021. Solo en abril de este año se recaudaron 2.188 millones. Esto representa un crecimiento del 54%. ¿Esto de qué viene? Fruto de la reactivación económica, sí, pero también tiene un fuerte componente resultado de los procesos de control que ha ejecutado la Administración Tributaria. Dichos controles verifican el pago de los tributos de personas naturales como sociedades. Solo de enero a abril de este año, el SRI recuperó más de 270 millones de dólares únicamente por acciones coactivas. El pasado viernes, pues ejecutamos un proceso de coactiva de un contribuyente grande y esto ha generado que se ponga al día con sus obligaciones y cancele 1.8 millones de dólares. Este es uno de los ejemplos. Por concepto de IVA, existe un crecimiento del 28% en la recaudación tributaria, pero más significativa es la recaudación del impuesto a la renta. Hay un crecimiento de alrededor del 34%. Específicamente de la recaudación que se ha generado en este ejercicio 2022, que la obligatoriedad establece así la norma, pero que corresponde al ejercicio 2021. Se prevé que durante todo el 2022 el SRI recaude 16.300 millones de dólares, gracias también a la facilidad de los trámites en su plataforma. Ahora realizar su declaración en línea, completamente en línea, con una información sugerida que usted revisa, verifica si está de acuerdo, envía, el pago también se hace en línea. Edison Saavedra, Noticias 7. En otro orden de la información, amigos televidentes, les comentamos que el ministro de Finanzas, Simón Cueva, informó que el Fondo Monetario Internacional realizará un desembolso de 1.000 millones de dólares para Ecuador, una cifra que supera los 700 millones de dólares que el país esperaba. Como una muestra de confianza, así mira el ministro de Finanzas Simón Cueva a la aprobación de la 4ª y 5ª revisión del programa de crédito que firmó el Fondo Monetario Internacional FMI con Ecuador en 2020 y que fue renegociado en 2021. Con la aprobación, el FMI le entregaría a mediados de junio un desembolso de 1.000 millones de dólares para Ecuador, cifra que supera los 700 millones de dólares que el país esperaba inicialmente. Todos estos recursos son recursos que ayudan a fortalecer el financiamiento del presupuesto general del Estado, a tener más recursos para programas sociales, para inversión, para recuperación económica. Según el Ministerio de Finanzas, se esperan en total 3.547 millones de financiamiento de los multilaterales. En un conversatorio con medios de comunicación, Simón Cueva, el titular de esa cartera de Estado, indicó que la deuda que tiene el país con todos ellos representa el 47% del total del endeudamiento público externo a marzo de este año. Esto permite, por un lado, cerrar cualquier tema de financiamiento del presupuesto general del Estado para el año, asegurándole un financiamiento ordenado, un financiamiento en buenas condiciones, un financiamiento, como decía, de largo plazo y de bajos costos para el Estado ecuatoriano, y al mismo tiempo esta consolidación fiscal y la existencia de ingresos extraordinarios por el petróleo nos están permitiendo destinar recursos adicionales
para infraestructura productiva, para vialidad, para salud, para seguridad, que son áreas claves para el Estado. Cueva aseguró que si bien es cierto con estos organismos la deuda ha incrementado, el financiamiento con China se ha reducido. En diciembre del 2019, este representaba el 15%, mientras que a marzo bajó al 10%. Andrea Orbe, Noticias 7. Mucha atención, el 50% de alumnos de algunas instituciones educativas particulares que han realizado las clases presenciales tendrían falencias académicas y de conocimientos. Son algunos de los temores que algunos docentes en Guayaquil lo comentan. Temor a la interacción con sus compañeros, a quienes dejaron de ver en persona durante 2 años, es lo que experimentan algunos estudiantes en su retorno a la modalidad presencial. Muchos de nuestros estudiantes vinieron muy tímidos, pero ya a medida que han estado integrándose a la familia, están como retomando la necesidad de compartir. Para mejorar esta situación, las instituciones educativas cuentan con un plan que sigue los lineamientos del Ministerio de Educación. Para nosotros es vital que su estado emocional esté en excelentes condiciones, que se sientan bien emocionalmente con sus compañeros en el nuevo espacio, que empiecen a sentirse seguros de interactuar con otros niños. El nivel académico también presenta falencias en al menos el 50% de los estudiantes, a quienes se les brinda una atención especial. Las 3 primeras semanas de un diagnóstico, a través de evaluaciones y actividades lúdicas, a través de juegos, luego comenzamos el proceso de nivelación y ya a partir de la siguiente semana, una 5ª semana, comenzamos con el proceso formativo. El mes de mayo será el periodo de adaptación de los alumnos, aunque el análisis indica que tomará algunos meses nivelar a los niños y jóvenes. El tiempo que nos tome va a ser el que necesitemos, no iremos con apuros de cumplir contenidos. Es por eso vital para nosotros, primero en estas 2-3 semanas, la parte emocional de los niños, equilibrarla. Luego vendremos con la parte del diagnóstico. Con el apoyo de los padres de familia, los estudiantes recuperarán sus habilidades y destrezas que en la virtualidad se ausentaron. Les contamos, amigos televidentes, que este 11 de mayo inicia el proceso de matriculación extraordinaria y de traslados para el régimen Costa Galápagos. Los padres de familia que deseen incorporar a sus hijos a una institución fiscal podrán hacerlo hasta el próximo 14 de mayo. Les contamos los detalles. Este 11 de mayo inició la matriculación extraordinaria en el régimen Costa Galápagos. Al igual que el proceso pasado, este será escalonado. Este 11 de mayo se matricularon los estudiantes de básica superior y bachillerato. El 12 de mayo será para los niños de inicial y primero de educación general básica. El 13 de mayo será básica elemental y básica media. Y el 14 de mayo, todos los niveles. Además, se permitirá el traslado entre instituciones educativas fiscales en este régimen. Los requisitos son los mismos que en el proceso normal. Para la matriculación extraordinaria en línea, lo único que se necesita es el número de cédula del estudiante aspirante, el número de cédula de su representante y el código de la planilla de servicio básico. Se puede matricular ingresando a la página web juntos.educacion.gov.es. Escoge el régimen al que pertenece, da clic en la opción Iniciar inscripción, contesta las preguntas que vaya solicitando la plataforma, ingresa el número de cédula del aspirante, el número de cédula del representante, digita el código de la planilla de luz, agua o teléfono, selecciona el plantel de su preferencia de acuerdo a su ubicación y de la oferta académica. Finalmente, descarga e imprime el comprobante de inscripción. También pueden hacer la solicitud a través del 1-800 Educación. Para nosotros es importante que las familias conozcan 2 situaciones. La primera es que todo proceso en el sistema educativo fiscal es totalmente gratuito. Y segundo, que la oferta educativa que se presenta, tanto que le presentarán los operadores como la que se presenta en la página web, responde a la capacidad de cupos disponibles que se tenga en ese nivel. Manuela Bedón, Noticias 7. Mucha atención, un juez de Guayaquil ha resuelto devolver los bienes a los hermanos Isaías Dazun, expropietarios del Filamanco. La Procuraduría del Estado apeló el fallo y será un tribunal de la Corte Provincial de Justicia quien la tramite.
A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado informó que apeló la decisión de una jueza de la familia, mujer, niñez y adolescencia de Guayaquil, que dispuso la devolución de los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías. La magistrada resolvió que se les devuelvan todas las propiedades que no hayan sido vendidas, donadas o cedidas. Según la Procuraduría, la magistrada resolvió convertir una acción de medidas cautelares presentada hace 4 años en una acción de protección a favor de los hermanos Isaías y recalcó que ahora será la Corte Provincial de Justicia que conozca y resuelva dicha apelación. El 18 de marzo se conoció que los hermanos Isaías, expropietarios de Filambanco, demandaron al Estado ecuatoriano por $2.000 millones como reparación por supuestos daños causados por la incautación de sus bienes posterior al feriado bancario. Roberto y William Isaías abandonaron el país en el año 2000 tras la quiebra de Filambanco. 8 años después, el 8 de julio del 2008, el entonces gerente de la AGD ordenó incautar 195 empresas, entre ellas varios medios de comunicación, negocios inmobiliarios, industriales, entre otros, con el objetivo de recuperar el perjuicio tras el cierre de su banco. En 2012 fueron condenados a 8 años de prisión, acusados de peculado por presuntos abusos de fondos de préstamos de liquidez, entregados por el Banco Central a Filambanco en septiembre de 1998. Sin embargo, en 2021 fueron declarados inocentes. Edison Saavedra, Noticias 7. El Ministerio de Salud Pública busca combatir las enfermedades relacionadas con el trabajo. Vamos a ver de qué se trata cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Bueno, y como ustedes saben, estos últimos días hemos estado hablando de la salud física y el ejercicio para mantener una buena salud, y nos reíamos porque efectivamente pues cuando abusamos del ejercicio podríamos lesionarnos, sobre todo cuando pasamos de cierta edad, que no somos tan jovencitos. Así es, Byron, amigos televidentes, enseguida vamos a dar paso al doctor Carlos Nieto con nuestro segmento de salud para que nos cuente precisamente algunas de las recomendaciones importantes y sobre todo cómo prevenir ciertas consideraciones como por ejemplo lesiones o este tipo de afectaciones que el exceso o el ejercicio realizado de una manera equivocada puede ocasionar. Adelante. Muchas gracias, Verónica y Byron, en los estudios de Noticias 7. Y bienvenidos, amigas y amigas, a un nuevo tema de su segmento Doctor 7, donde revisaremos lo más importante de una afección muy común, poco conocida, casi no sospechada y peor aún, no tratada. Ya es considerado un problema de salud pública con implicación directa en la economía de los países. La vitamina D representa uno de los principales factores determinantes para el desarrollo de la vida en la Tierra y para también la evolución humana. Soy su amigo, el doctor Carlos Nieto, médico internista de su Centro de Medicina Interna, MedInter, y les agradezco su compañía a nuestra cápsula médica del día de hoy, donde queremos conocer más a fondo la mal llamada vitamina D. Acompáñenos. Esto es Doctor 7. A la luz de la evidencia científica, es una hormona y se desempeña con funciones como una hormona real. Por ejemplo, como la hormona de la glándula tiroides. Es muy común hablar de la vitamina D, pero se trata de un término compuesto por 2 palabras y ninguna de las 2 términos es correcto, ya que ni es vitamina ni es tan solo un compuesto. No es vitamina sino una hormona porque actúa prácticamente en todos los órganos y sistemas del organismo. Por otra parte, no es solo una, ya que se trata de varias sustancias complejas interconectadas. Una vitamina es un producto que el organismo no consigue sintetizar y por ello debe ser ingerido. Sin embargo, una hormona, cualquiera y por muy compleja que sea, es sintetizada de manera natural por nuestro organismo. Es por esto que decimos que la mal llamada vitamina D se fabrica en nuestro organismo gracias a que la fabrican en la piel, el hígado y el riñón. Es por eso también que los médicos consideramos que la vitamina D en realidad debería denominarse una hormona o complejo hormonal D. La hormona D cuenta con receptores en distintos lugares de nuestro organismo, como los huesos, el páncreas, el sistema cardiovascular o el sistema inmunológico.
En los últimos 20 años han surgido distintos estudios que establecen que el 3% del genoma humano está regulado directa o indirectamente por la hormona D. El déficit de esta hormona, cuya incidencia se estima entre el 37 y el 50% de la población sana, tiene un número considerable de repercusiones de diverso alcance sobre nuestra salud. El factor ambiental también juega un papel muy importante asociado a la deficiencia de esta vitamina D. Aunque Ecuador sea uno de los países que cuenta con más horas de sol de América Latina, los niveles de hormona D de los ecuatorianos están por debajo de los otros países. Por lo tanto, la carencia de hormona D o de vitamina D se manifiesta sobre todo en las personas que no pasan mucho tiempo al aire libre, como las personas mayores, las que viven en residencias o casas de retiro. La carencia también puede ocurrir durante el invierno en las latitudes norte y sur y en las personas que llevan el cuerpo totalmente cubierto, como las mujeres musulmanas. Y no olviden ver nuestras cápsulas médicas en las redes oficiales de Ecuador TV. Y el día de mañana continuaremos conociendo más sobre la deficiencia de esta mal llamada vitamina D y cómo esto impacta negativamente en nuestra salud. Solo aquí en Doctor 7. Y recuerda que tus médicos de Medinter y tu Noticia 7 estaremos juntos siempre. Atentos a tu salud. Muchísimas gracias a nuestro querido doctor Carlos Nieto por esas recomendaciones acerca de la actividad física. Ahora les comentamos, amigos, que según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la depresión posparto afecta lamentablemente al 56%, y esta es una cifra bastante alarmante, de las madres en los primeros 4 meses después de dar a luz. En la siguiente nota les vamos a contar precisamente cómo prevenir y cuidar de las madres luego del alumbramiento y sobre todo, y lo más importante, poder entender que esta es una condición que escapa completamente de las manos de quien lo padece. La depresión posparto afecta al 56% de las mujeres en América, según la Organización Panamericana de la Salud. No se conoce el origen de esta enfermedad, pero se le atribuye a los cambios hormonales, fisiológicos y sociales de la madre. Siente que no hay una capacidad para poder darle al bebé el cuidado, y cuando le cuesta retomar sus actividades o ir como adecuando sus actividades en función de este nacimiento. La psicóloga clínica Paulina Cárdenas explica que normalmente esta se desarrolla durante el primer año de maternidad y la principal señal de alarma puede ser el sentir una desconexión con el bebé. Ni de alimentarlo, que hay como esta desconexión. Muchas veces incluso las mamás pueden sentir deseo de lastimar al bebé, como de que no existiera, cosas así, estas ideas, y claro, luego entran como en razón y se sienten culpables. Los síntomas de la depresión posparto pueden ser estado de ánimo deprimido o cambios de humor graves, llanto excesivo, dificultad para relacionarse con el bebé, aislarse de familiares y amigos, pérdida del apetito o comer en exceso, incapacidad de dormir o dormir demasiado. Cárdenas explica que la mejor forma de acompañar a una madre es con la prevención. El acompañamiento durante el embarazo, el parto y el posparto es fundamental. La mamá necesita, en primer lugar, no sentirse sola en el proceso de crianza, como tener una tribu que le vaya sosteniendo en el proceso, porque muchas veces estos temores y esta sensación de melancolía y de no poder con todo se da justamente porque ahora las mamás criamos solas. El pasado 4 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental Materna, donde se busca generar conciencia sobre sus necesidades individuales. Manuela Bedón, Noticia 7. Un tema relacionado al Ministerio de Salud Pública busca combatir las enfermedades relacionadas con el trabajo. La institución, junto a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha realizado un estudio a escala nacional para conocer los factores que ponen en riesgo a los trabajadores. El Ministerio de Salud presentó el panorama de la salud de los trabajadores en Ecuador en el periodo 2021-2022. Este es el primer estudio nacional de condiciones de trabajo y salud en 6 sectores productivos: agricultura, construcción, minería, pesca, salud y trabajo informal. Óscar Bereneche, representante de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que el 65% de Latinoamérica es parte de la fuerza laboral. El trabajador promedio pasa alrededor de 2/3 de su vida en el trabajo, lo que convierte el trabajo mismo no solo en una fuente de ingresos, sino también en un componente fundamental para determinar la salud
Es por esto que a través del monitoreo epidemiológico ocupacional se logrará una toma de decisiones sobre la salud de los trabajadores. Jimena Garzón, ministra de Salud, explicó que las enfermedades asociadas al trabajo están subreportadas y producen una pérdida de entre el 4 al 10% del Producto Interno Bruto. Imagínense cómo produciría el Ecuador si al inicio del trabajo nosotros haríamos una determinación de que esta persona no puede exponerse a tal factor porque puede desarrollar tal patología. Garzón señaló que los trabajadores pueden desarrollar también trastornos mentales. Pueden estar presentando trastornos depresivos y no necesariamente por problemas psicoemocionales y de estrés laboral, sino porque están expuestos a químicos en la agricultura. Para el estudio se tomó una muestra aleatoria estratificada donde se incluyeron 4.290 trabajadores. En los resultados se muestran prevalencias, síntomas musculoesqueléticos, mentales, síntomas respiratorios y escala de precariedad de las actividades mencionadas. Manuela Bedón, Noticias 7. Interesante tema, amigos televidentes. Y ahora les contamos que propietarios de hospedajes temporales manifiestan su preocupación por un reglamento que impulsa el Ministerio de Turismo para que se registren, pues aseguran que podría ser perjudicial. Sin embargo, esta cartera de Estado manifestó que es un borrador y que se está trabajando precisamente en una normativa definitiva con las observaciones y sugerencias recabadas. Las nuevas modalidades de alojamiento a través de plataformas digitales se sienten amenazadas. Todo por un reglamento que trabaja el Ministerio de Turismo y que hasta ahora solo se conoce un borrador. Disfrazar un reglamento que al final genere mucha burocracia, que genere muchos tramitología. Y es que dicho reglamento plantea que la operación de este tipo de hospedaje esté de acuerdo al uso de suelo, es decir, que el permiso quede en manos de cada municipio. Se trata de medir o de regular algo moderno con un modelo caduco, que lamentablemente no se acopla. Además plantea 43 requerimientos para funcionar, entre ellos que el lugar cuente con un cuarto de máquinas y hasta el color y estampados de las sábanas y fundas de almohadas. Alojamientos que están, por ejemplo, en la selva, no vas a poder tener en cada una de los cuartos o un tipi o una choza que quieras rentar, un cuarto de máquinas con lavadora y secadora. Por lo pronto, el ministro de Turismo, Niels Olsen, manifestó su apertura a recoger observaciones. Según expresó, nuestro propósito es que operar un alojamiento en inmuebles habitacionales sea fácil y rápido, cumpliendo con estándares mínimos de seguridad y calidad. Por lo que hasta el próximo 16 de mayo estará abierto un espacio online para enviar las sugerencias y observaciones que construirán la normativa. Carolina Basante, Noticias 7. La revista 442 elaboró un top 10 de los mejores sudamericanos en la historia de la Premier League. Antonio Valencia está precisamente entre ellos. Ya les contamos los detalles cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes. Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. Autoridades colombianas ofrecen una recompensa equivalente a $49.000 para dar con el homicida del fiscal especializado contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, asesinado durante su luna de miel en Cartagena. Veamos a continuación un reportaje de nuestro canal aliado, La Voz de América. Este es el video que señala al presunto responsable del asesinato del fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, quien recibió 3 disparos en la ciudad de Cartagena. Autoridades no solo dieron a conocer el video, también un retrato hablado del presunto homicida, quien habría escapado en una moto acuática en la isla de Barú. Todas las capacidades de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, con fiscales especializados para llegar a los responsables. En Colombia, por el homicidio material, pero en cualquier parte del mundo, para los autores intelectuales. El crimen sucedió al mediodía del lunes. Minutos antes del asesinato, su esposa, la periodista Claudia Aguilera, le había confesado que se encontraba en estado de embarazo. Un equipo conformado por 2 fiscales especializados e investigadores expertos en homicidios tipo sicariato, de la Policía Judicial del CTI y de la Policía Nacional,
quienes están trabajando inicialmente en los actos urgentes. La Policía de Colombia ofrece una recompensa millonaria por quien brinde información que permita capturar al responsable del asesinato del fiscal. Ofrece hasta 2.000 millones de pesos de recompensa para ubicar e identificar a los autores materiales del homicidio. La comunidad internacional ha condenado el asesinato de la periodista palestina Hayrin Abu Akleh, quien realizaba la cobertura de una redada del ejército israelí en un campamento de refugiados al norte de Cisjordania. Este miércoles, la cadena de noticias qatarí Al Jazeera, en donde trabajaba la periodista Shireen Abu Akleh, de 51 años, emitió un comunicado acusando a Israel de supuestamente haber asesinado con un impacto de bala en la cabeza a su corresponsal palestina, hecho ocurrido durante operativos del ejército israelí en un campamento de refugiados en la ciudad de Jenin. Consideramos esto algo intencional, porque la bala pegó exactamente en el área bajo sus oídos que no está cubierta. Fue un ataque deliberado. Consideramos que fue asesinada deliberadamente. El gobierno israelí se defendió de las acusaciones. En una publicación de Twitter, el primer ministro judío Naftali Bennett dijo que los hallazgos preliminares de la investigación realizada por las fuerzas de defensa de Israel en las últimas horas indican que no se disparó hacia donde estaba la periodista. Sin embargo, las investigaciones continúan. La versión israelí apunta a que el disparo vino por parte de palestinos y no de las fuerzas de defensa de Israel. Sin embargo, colegas de Abu Akleh que estaban con ella en el momento de su muerte señalaron que a su alrededor no había palestinos disparando. Este miércoles, la Unión Europea condenó este asesinato y expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas de la víctima. Pedimos inmediatamente una investigación rápida e independiente para que los autores de este terrible crimen sean llevados ante la justicia. Un portavoz de la Unión Europea se solidarizó con los periodistas y manifestó que seguirá apoyando su trabajo, en particular cuando cubren estos conflictos. Ahora, amigos televidentes, les invitamos a revisar más noticias internacionales en el siguiente resumen. El gobierno de Estados Unidos planea levantar las restricciones impuestas en la pandemia para pedir asilo. La medida, que ha afectado más a ciudadanos mexicanos y centroamericanos, ha generado un amplio debate entre republicanos y demócratas. El título 42 prohíbe la entrada de personas que representan un riesgo para la salud y tendrá fin el 23 de mayo. En España, se aprobará una nueva ley de aborto que permitirá que las jóvenes a partir de los 16 años interrumpan su embarazo sin permiso de sus padres y podrán tener acceso a este procedimiento en todos los hospitales públicos del país. Además, la normativa permite que las mujeres dispongan de un permiso de 3 días para aquellas que tengan dolencias en su periodo menstrual. María Liogina, líder de la banda de punk Push Right, reconocida opositora del gobierno de Vladimir Putin, escapó de Moscú disfrazada de repartidora de comida para poder distraer a la policía. Aliogina, quien permanecía vigilada y con arresto domiciliario, por ello teme que las autoridades rusas la localicen. 5 días después de la explosión en el hotel Saratoga de La Habana, Cuba, los rescatistas continúan la búsqueda de las víctimas del desastre que hasta el momento ha dejado 43 muertos. 3 nuevos cuerpos fueron hallados, entre ellos uno corresponde a Juan Carlos Díaz, de 55 años, concejal local, y a una mujer de 77 años. La presente emisión de noticias, amigos televidentes, le vamos a contar que la vida del legendario cantante y actor mexicano Vicente Fernández se ha plasmado en El Último Rey. Esta es una serie de televisión protagonizada por Pablo Montero. Anthony Belchi habló con él sobre este proyecto. Veamos qué le contó. Vicente Fernández fue uno de los artistas más reconocidos de México y su vida se ha plasmado en la serie biográfica El Último Rey, que repasa los episodios más destacados de su trayectoria. El actor Pablo Montero encarna al personaje que triunfó en la música, el cine y la televisión. Y todas las etapas, pero sí, obviamente la época de oro de Vicente pues fue cuando sus películas, cuando empezaron los éxitos, ¿no? de Volver. Esta producción audiovisual, que se emitirá en Estados Unidos y América Latina, también se adentra en los aspectos más desconocidos del charro de Huentitán y su faceta más personal cuando no estaba frente a miles de personas.
se va a ver mucho la parte, obviamente, personal detrás del escenario, la parte como padre, como esposo y cómo cuidó siempre a su familia. Vicente Fernández, que murió el pasado 12 de diciembre a los 81 años, se ha convertido en una de las figuras más icónicas de México. Para Pablo Montero, ponerse en la piel de este artista ha sido todo un reto y confía en haber cumplido con las expectativas del público. Interpretar a Vicente lo tenemos que hacer lo más natural posible para que la gente lo viera así y no se sacara de onda o no le brincara algo. Los productores ya llevaban varios años trabajando en esta serie que tuvieron que cambiar tras la muerte de Vicente Fernández. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Muy bien, con esa nota musical y cultural de México nos vamos, Verónica, pero antes recordarles que mañana estaremos con ustedes en nuestro horario habitual, pero queremos invitarles a que compartan el espacio de entrevistas. Estará con nosotros la doctora Berta García, es experta en Derecho y Seguridad Hemisférica. La inseguridad de las cárceles será el tema principal. Y también el viceministro de Economía y Finanzas, José Antonio Castillo. Con él hablaremos sobre el nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional y revisaremos las cifras de la economía. Verónica. Correcto, importantes las noticias que vamos a compartir con ustedes, amigos televidentes. Entonces, hasta mañana, que descansen y recuerden que Noticias 7 estará con una nueva emisión a las 7 en punto. Buenas noches. Hasta mañana.